Muy bien, pues ya está grabado para efectos de que iniciemos. ¿Qué les parece si oramos? ¿Sí? Sí. Lo más importante es pedir la compañía, dirección y revelación del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque va a ser expuesta tu palabra y nos permites exponerla, nos permites escudriñarla y también la oportunidad de conocer tus secretos, conocer tu voz y que este conocimiento sea un conocimiento práctico para que podamos nosotros incluirlo en nuestra vida diaria. Padre, el punto de estos mensajes es que podemos tener comunicación contigo, que tú puedes tener comunicación, que podemos mantener un vínculo de comunicación en donde tú me escuchas, en donde yo te escucho, en donde tú hablas, Padre, y yo puedo saber tu voluntad y saber, Padre, tu dirección, las cosas que necesito decidir para mi vida, para mi familia, para los hijos, para el futuro. Espíritu Santo, acompáñanos y manifiéstate, que tú puedas grabar en nuestros corazones aquello que nos va a acompañar para la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, hemos estado caminando arduamente en el tema de la voz de Dios. Pero no sé cómo ustedes estén interpretando estos mensajes. ¿Es importante la voz de Dios? ¿Es importante? ¿En dónde puedo aplicar la voz de Dios? ¿En qué circunstancias de mi vida puedo aplicar la voz de Dios? Un ejemplo práctico. Los domingos. Si tú le preguntas a Dios, Dios, ¿te gustaría que yo fuera a la escuela dominical? ¿Qué crees que te va a decir Dios? Volteé con tu vecino y dije, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Que vengas o que no vengas? ¿Qué te ha dicho Dios? No vayas. Que prefieres en tu casa durmiendo. ¿Tú crees que Dios te va a decir eso? ¿Tú crees sinceramente? Ahora, te voy a decir una cosa. Y yo estuve reflexionando esta semana. Yo le quiero enseñar a la iglesia cómo escuchar la voz de Dios, pero estoy seguro, y esto no lo digo como que gente de otras iglesias, yo le digo gente de esta iglesia que le huye a preguntarle directamente a Dios porque sabe lo que le va a contestar. No le preguntas a Dios porque sabes que Dios va a ir en contra de lo que has estado haciendo. No le preguntas a Dios porque sabes que de antemano Él va a reprobar decisiones que ya has tomado. Y eso, escucha bien esto lo podemos sacar desde una mera revisión de cómo es la relación con un padre natural, con una madre natural, con los hijos. Y date cuenta, sinceramente, quien tiene la fortuna de tener papá y mamá, de repente, aprovechando que no viene el infeliz del angelito, el angelito va con el papá y le dice, papá, va a haber una fiesta totota, drogas, alcohol, mujeres, ¿me das permiso? ¿Qué le va a decir el papá? Por supuesto, mi niño, vete. Va a sacar el papá el fajo de billetes, te voy a dar para una de 1,500. Pero Angelito tiene la oportunidad de preguntarle a su mamá,
al mismo tiempo que en su mente está pasando, le voy a preguntar a mi papá, en su mente le está diciendo, pregúntale a tu mamá. Y entonces el infeliz del angelito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, de tarugo le pregunto a la Susana, porque si le pregunto a la Susana, ella luego va a decir, ¿y ya oraste? ¿Y ya le dijiste al pastor dónde vas a ir? Y eso es lo que Dios quiere para tu vida, y tú crees que vas a salir con algo bueno de ahí. Ojalá y solo sacaras clamidia, pero vas a sacar aparte pecados generacionales. ¿Por qué Angelito no le va a preguntar a mamá? Porque mamá va a confrontar mi decisión, lo que mi carne quiere, lo que yo ya estoy maquinando. Y lo mismo sucede con Dios. Cuando vamos a enfrentar a Dios, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? El Espíritu de Dios ya nos está redarguyendo y nos está diciendo, eso que has dicho, eso que has hecho, ese lugar a donde vas, la amistad que tienes, tú sabes que no te gusta. Y Dios nos lo ha hecho sentir en el corazón, pero todavía nos las jugamos pensando, diciendo, si evado la voz de Dios, puedo seguir con lo que estoy haciendo. Pero te voy a decir una cosa, es que tarde o temprano vamos a tener que enfrentar a Dios. Tarde o temprano. Ahora sí le está lloviendo al carrito. Lo voy a poner para que recojamos la carpa. Fíjate qué importante. Y yo quiero dejar esta reflexión en ti. Huyes del amor de Dios. Te va a pasar como a Jonás. Así, a tu vecino dile, hay de dos. O Tarsis o Nínive. Hay de dos. O Tarsis o Nínive. Y entonces, ¿qué decimos? Me voy a dar un rol. Voy a ir a Tarsis un rato. No creo que pase algo, ¿verdad? No creo que me vaya a comer un pez, ¿verdad? No creo que Dios sea tan malo. Ahora, ese es el asunto. Cuando tú huyes de la voz de papá o mamá, cuando tú huyes, y imagínate, se va el angelito, ¿va? Que resulta que en la moto que se fueron, la moto era robada. Los detienen aquí en la esquina, van a parar al Ministerio Público por robo. Los tres que iban en la moto, los tres. Y cuando estamos adentro del pez, es cuando no podemos huir de enfrentar a Dios. ¿Queremos que todos lleguen adentro del pez? No. Queremos que todos vayan ¿a dónde? A Nínive, a cumplir el propósito de Dios. Jonás tenía la oportunidad de oír la voz de Dios. Y muchos tenemos la oportunidad de oír la voz de Dios. Pero están los dos caminos. Hacer la voluntad de Dios o decir, voy a hacer mi voluntad. Luego viene el pez, estoy 3 días adentro, ya no me la acabo, ya empiezo a chillar y entonces Dios me va a ir a escupir a la playa de mi propósito. Ahora, ¿quiere decir que cuando fue escupido en la playa, Jonás ya no tenía nada que hacer? No. Se aventó 3 días de ayuno. Y cuando fue escupido, todavía lo mandó a trabajar Dios y a anunciar la destrucción de Nínive. Pero mientras Jonás estaba predicando, ¿qué hizo Dios? Dios tuvo misericordia de todo ese pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó. Y el Jonás enojado. ¡Ah! ¡Te los hubieras cargado, Señor! ¡Si me mandaste! ¿Y qué dice? ¿Cuál es la revelación? Le dice, a ti ninguno de ellos te costó.
Por eso no amas al pueblo, porque ninguno de ellos te costó. A ti te vale lo que les pase. Gloria a Dios. Pero para mí cada uno de ellos es muy valioso. Amén. ¿En qué se resume? Este es la introducción. ¿En qué se resume esto? La voz de Dios, quien escucha la voz de Dios, está comprometido. Te puede decir casi obligado a que lo que escuchas de Dios, eso es para bendecir al pueblo. No es para tu vida personal, no es para tu vida individual. Va a haber bendiciones a casa, a mi vida, pero los dones del Espíritu de Dios es para bendecir a todos, no es para unos cuantos o de forma individual. Ahorita vamos a caminar hacia eso. ¿Vale? Quería yo hablar de la voz profética, porque es otra manera de escuchar a Dios. Y literalmente existen los dones de palabra profética. Ahorita vamos a sustentarlo con la Biblia. Por lo pronto, no me puse el micrófono, pues ni modo, es así, lo que se alcanza. Vamos a hacer otro experimento. ¿Cómo llegar a la voz profética? ¿Cómo llegar a la voz profética? Tenemos que entender primero al profeta. Tenemos que entender el espíritu del profeta. Ahora, imagínate como padre. Imagínate como papá. ¿Quién está aquí? La Pati y el José. Imagínate que Dios le revela a Pati y le dice, el José va a chocar y no trae seguro la camioneta. Pati tiene el derecho de decir, creo, ha de ser un sueño frijolero, ¿verdad? Comí muchas quesadillas y tostadas de pata ayer. O Pati puede decir, levantarse y orar y decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo entrego este sueño a ti. No sé si es verdad, no sé si es una advertencia, pero sé que se trata de mi hijo José. Y entonces tú en santa paz despiertas a tu hijo y le dices, soñé esto, lo entrego, este es el sueño y déjame orar por ti. No sé si se vaya a cumplir, pero déjame orar. Y tú oras por él. Tú dejas el sueño y te vas a dormir. Pero ¿qué va a pasar en el corazón de José? En el corazón de José puede venir el Espíritu de Dios a confirmar algo que ya le había dicho. Posiblemente toda la semana José estuvo batallando con su patrón diciéndole, oiga, no tenemos seguro, oiga, no traemos luces, oiga, están malos frenos. Y cuando escucha la voz de su mamá, le confirma todo lo que era venido sospechando. Si tenemos un accidente, no nos las vamos a quitar. ¿No te gustaría ese poder para dentro de tu casa? ¿No te gustaría esa libertad, esa dirección, ese anuncio? Ahora, esto que estoy diciendo no es magia, ni es cuestión de no sé qué te puedas imaginar. No es cuestión de años de ir a la iglesia. No. El Espíritu de Dios está deseoso de poner mensajes en tu vida. Pero escucha bien esto. En mi experiencia y en lo que he aprendido, cuando Dios te da una instrucción y no obedeces, el Espíritu de Dios no te da la segunda instrucción. Ahí se detiene. Hasta que obedezcas la primera. No puedes saber la segunda si no hiciste la primera. En el caso de Jonás, Dios no es que le perdonó, que dijo, ok, ya te perdono, ya no vayas a Nínive. Le dijo así, no, chiquito, no fuiste a Nínive, te voy a pasear 3 días, pero de todas maneras, te voy a ir a escupir a la playa, y ahí donde llegues, te vas a poner a hacer lo que no quisiste hacer. Es decir, cumple la primera instrucción para que pueda venir la segunda instrucción. Si tú quieres esto que estamos predicando,
si tú quieres escuchar la voz, pero también tener los beneficios de escuchar la voz de Dios, tú tienes que también aplicar todo lo que es la fe. Creer, confiar y obedecer. Di conmigo, creer, confiar y obedecer. Jonás, ¿qué hizo? Creyó. Jonás creyó, porque si no, no se hubiera ido a comprar el boleto de Tarsis. Él creyó, pero confió. ¿Obedeció? Entonces, creer es una parte, y la mayoría creemos, pero cuando vas subiendo de escala, confiar, no todos confiamos. Y cuando vas subiendo de escala, obedecer, no todos obedecen. ¿A qué voy con esto? Un punto importante. No es que Dios se calle, es que mi actitud ante la voz de Dios hace que Dios guarde silencio. Si ya le dije a Sarita qué es lo que tiene que hacer y no lo hace, ¿qué dice Dios? Hasta que le caiga el reino. Vamos a avanzar y que Dios nos permita asentar estos principios. ¿Va? Escucha muy bien. Vamos a clarificar la voz de pensamiento, y esta voz de pensamiento la vamos a proyectar hacia la palabra profética. Vamos a hablar un poco del ministerio profético y en este entendimiento poder visualizar cómo Dios me puede utilizar para llevar palabra profética a la iglesia. ¿Listos? La voz de Dios como un pensamiento. La voz de Dios como un pensamiento. Suena como si fuera yo. Yo me estoy hablando de mí mismo. Y pongo atención. Y en mi mente. ¿Alguien podría decir qué estoy pensando? Bendito Dios, gracias. Pero cualquier cosa que esté pensando, yo oigo la voz de mi pensamiento. Suena como si fuera yo, pero en realidad es Dios. Siempre no. Hay momentos específicos en donde mi pensamiento Dios lo va a utilizar para poner su mensaje. Hay dos maneras en las que Jesús estuvo predicando cuando estaba aquí en la tierra. ¿Verdad? Su metodología por excelencia de Jesucristo para el contexto social en el que Él se encontró es la parábola. Anótalo, la parábola. ¿Cuál es la metodología de enseñanza de Jesús? La parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Ahí está la descripción. Lo voy a leer. Dice, una parábola es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Sus parábolas eran ayudas de enseñanza y se pueden considerar como, esta palabra, ahí las subrayas, analogías. Se pueden considerar como analogías extendidas o comparaciones inspiradas. Una descripción común de una parábola es que es una historia terrenal con un significado celestial. Aleluya. Para todos los de la iglesia, a ver, yo sé que ustedes saben cómo inician las parábolas. Cuando Jesús va a contar una parábola, ¿cómo inicia la parábola? No.
Cuando Jesús, fíjense muy bien, estamos hablando ya de un aspecto literario. Jesús tiene una metodología y Jesús se va a aventar una parábola. Cuando Jesús va a hablar de una parábola, de una analogía extendida, Jesús inicia diciendo estas palabras: el reino de Dios es semejante a. Cuando Jesús va a soltar una parábola, Jesús, sobre todo en la versión 1960, Reina Valera, van a encontrar esta frase: el reino de Dios es semejante a, y empieza a decir, un hombre que tenía un terreno, un hombre que tenía un cultivo, un hombre que tenía unas semillas. El reino de Dios es semejante a, y entonces suelta las parábolas. Pero hay otra metodología. ¿Jesús solo contó parábolas? No. ¿Qué más contaba Jesús? ¿Qué más contaba Jesús? Jesús contaba historias. Las parábolas son analogías. El reino de Dios es semejante a. Cuando tú leas eso, quiere decir que Jesús está soltando una parábola, una analogía extendida. Pero las historias son realidad. Y cuando Jesús va a contar una historia, va a empezar con la siguiente frase. Va a decir, había una vez. Y aquí te voy a decir una cosa. Tú sí tienes que tener miedo cuando Jesús dice, había una vez. Y cuando digo miedo me refiero a esta palabra en hebreo que es temor. Y temor es saber quién es Él. Saber quién es Él y que Él no tolera pecado. Y saber quién es Él, que es un Padre justo, Padre eterno, bueno, amoroso, pero que no se juega con Él, no se puede jugar con Él. Entonces, cuando tú escuches o leas un capítulo en donde inicia, había una vez, tú tienes que tener temor. ¿Listos? Abróchense el cinturón de seguridad, porque lo que vamos a compartir el día de hoy es específico. Abre tu Biblia en el libro del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Y esto es hermosísimo, porque te voy a decir una cosa. Todos hemos leído, soy un exagerado, muchos hemos leído esta parte de la Biblia, pero podríamos pensar que es una parábola. Ahora, lo vamos a leer hoy en el entendimiento que no es una parábola, en el entendimiento que es una historia. Y cuando hablamos de que es historia, es algo que sucede realmente. ¿Listos? Va. Me voy a concentrar desde el versículo 16 y solamente voy a tomar algunos aspectos, pero sí quiero que lo lean. Esta es la base bíblica. Escucha bien esto. Escucha bien esto. Esta es la base bíblica para entender la voz de pensamiento de Dios. Es la base bíblica para entender la voz del pensamiento. Versículo 19. Había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas. Hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí, y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer, por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. ¿Ahí vamos bien?
21, 22. Un día, el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, ¿quién está hablando? ¿Y cómo empezó todo esto? Entonces, Jesús está dando fe y legalidad de que existen dos lugares: el seno de Abraham y el infierno. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. 24. Entonces Abraham le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Y fíjate el infeliz, todavía lo que le dice a Abraham: ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Aleluya. ¿Qué significa estos versículos? ¿Qué significa estos versículos? Fíjate, hay mucha gente, sobre todo iba a decir que sobre todo los hijos de Jehová, pero no, hay muchas corrientes protestantes que están batallando con la Trinidad. Están batallando con reconocer que Jesús es Dios. Dios nos perdone por toda la evidencia que hay en la Biblia de que Jesús es Dios. Pero también sabes que hay un tema que de repente pareciera que es como debatible, pero no lo es. El tema de la unidad tripartita del ser humano. Nosotros hemos predicado que el ser humano se compone de tres partes. ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos espíritu. Y Dios nos asignó un alma y un cuerpo. Estamos en el entendido, porque se va a poner esto muy grave. Fíjate muy bien. ¿Qué le pasó al pobre? ¿Qué le pasó al pobre? ¿Qué le pasó primero? Murió. ¿Y qué le pasó al rico? Quiere decir que una de las tres partes del ser humano se acabó. Para suavizar este conocimiento, golpea a tu vecino y dile: un día te vas a morir. ¿Cuándo? No sabemos, pero de que te vas a ir, te vas a ir. Mira, por el pescadito. Ok, solo fue para suavizar lo que vamos a decir. ¿Quién estaba en ese lugar si no estaba el cuerpo? No es el cuerpo. Lo que está describiendo es el alma. Ahora fíjate, los que batallan y que dicen que cuando muramos no nos vamos a reconocer, sí nos vamos a reconocer. Grábatelo, nos vamos a reconocer. Ahora, fíjate muy bien. ¿Qué apariencia? Cómo el infeliz del rico, habiendo sido un hombre tan duro de corazón,
¿Cómo fue posible que reconozca a Lázaro? ¿Por qué lo reconoció? Duro, ¿por qué lo reconoció? Ajá, pero ¿cómo sabía que era Lázaro? Pues porque le dio su rostro, ¿no? Le dio su rostro. Fíjate lo que estás diciendo. Reconoció su rostro, reconoció su fisonomía. Entonces anótale, tu alma se parece a ti. Madres, padres, hijos, tu alma se parece a ti. Sé que vayamos para allá o para acá. ¿Qué onda? Yo te conocí. Tú ibas a la iglesia. Yo te conocí. Eras la novia del pastor. Eras el papá del pastor, eras la mamá del pastor. Siguiente nivel. Carácter. Va a haber memoria. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Pero el infeliz del rico le dice, ordénale a Lázaro. ¿Por qué? Porque considera a Lázaro como un estatus menor que él, como un estatus inferior. Y entonces le dice, ordénale al infeliz de Lázaro que vaya, que moje el dedo. Pero hay primer nivel, el alma. Segundo nivel, nos vamos a reconocer. Tenemos rasgos y facciones como de lo físico que tenemos, lo tenemos marcado en el alma. Pero fíjate muy fuerte. ¿Qué le pidió? Mojar el dedo. ¿Pero para qué? Si está pidiendo ser refrescado, ¿qué está sintiendo el rico? El fuego. El calor. Entonces, anótale. El lugar de castigo está diseñado para atormentar almas. Está hablando de experiencias. Ajá. Solo Dios sabe qué tipo de tormentos está pasando. Pero uno de los tormentos que está pasando, el sufrimiento, es un calor insoportable. ¿Cuánta sed tienes que tener? Escucha esto. ¿Cuánta sed tienes que tener para conformarte con que alguien ponga su dedo en tus labios? ¿Cuánta sed tienes que tener? Entonces, fíjate muy bien, en ese lugar el alma experimentará necesidades. ¿Y cómo inició todo esto? Había una vez. ¿Y quién lo está contando? ¿Mateo? ¿Marcos? ¿Los apóstoles? El mismísimo Jesucristo está contando esta historia. Asentémoslo en algo que se predica muy poco, muy poco. Llévate este conocimiento. ¿Cuántos sentidos está describiendo la porción de la Biblia que acabamos de leer? ¿Cuántos sentidos? ¿Vista? ¿Está? Si no, ¿cómo lo reconoce? ¿Tacto? ¿Está?
Gusto está. Está bien. No nos dice respecto al olfato. No nos dice, vamos a ser honestos. Pero si hay 3 de 5, yo te aseguro que los 5 sentidos están activados en el nivel del alma. Consecuencia, si tú eres alma, si tú eres espíritu, alma y cuerpo, tú tienes 15 sentidos. Si tú eres espíritu, alma y cuerpo, tienes 5 sentidos activados en las 3 dimensiones activadas. Y no sabes ni respirar aquí en la tierra. ¿Cuántos saben respirar? No, tenemos un mecanismo de supervivencia, pero el respirar implica la apertura del diafragma de abajo. Por eso, cuando le tocó, ¿quién estaba? La Betty. Cuando estaba un tipo de paniquera, ¡ay, pastor! ¿Qué tenemos que hacer? Respirar. 10 segundos, inhalar, contamos 1, 2, 3 y 10 segundos, exhalar. Para la gente que tiene ataques de ¿qué? De ansiedad, aprende a respirar. Ahora imagina. No sabes respirar en el cuerpo. ¿Tú crees que tienes despierto el oído del alma o despierto el oído del espíritu? Yo te voy a decir una cosa. Nosotros somos seres espirituales. Tendríamos que estar más basados en predicaciones de lo espiritual. Que dice Pablo, no les hablo como a terrenales, sino como a espirituales. Porque yo sé que yo veo sus cuerpos, pero en realidad estoy predicando a sus espíritus. Aleluya. Yo sé que te puede causar ruido todo lo que estamos compartiendo el día de hoy. Pero hay una ventana que se abre en este capítulo. Y quien abre la ventana es el creador del universo. Jesucristo describe cómo es el alma y cómo son las cosas de la espiritualidad. Padre nuestro. Ahora, ¿Dios es qué? Dios es espíritu. Por lo tanto, ¿a través de dónde se va a comunicar Dios? A través de las cosas espirituales. A través del oído que no es es un oído que está dentro de nosotros, es el oído que utilizamos para escuchar las voces de recuerdo o las voces de pensamiento. Aleluya. Por eso decíamos la semana pasada, cuando tú lees una carta, cuando lees un correo electrónico, cuando lees un WhatsApp, lo lees con la voz del remitente. Y entonces ahora, para escuchar la voz de Dios, tú tienes que tener activo el oído espiritual. Te voy a compartir estos testimonios para que tú veas de manera real cómo es Dios y cómo se manifiesta esta voz. Estamos viendo un mercado. En el video pues no se va a alcanzar a ver. Ahí se puede, no, ¿verdad? Pero estamos viendo la imagen de un mercado. Este mercado está aquí en Seguanipatos. ¿Quién lo conoce? Todos. ¿Cómo se llama? El de artesanos. 2 calles para allá, 2 calles para allá. Cruzando los patos, del lado izquierdo, ahí está. Estaba yo trabajando en Kraft de México, los que en su tiempo producían el Tang, el Frisco y
se me fue el nombre. Había un Clyde, ¿no? No, Clyde. Uno que es Clyde. Estos 3 polvos. Y también, ¿no se acuerdan que hubo una generación que empezaron a salir estas aguas de sabores de Clyde o Clyde? Empezaron a surgir. Me quedé sin trabajo, fui a buscar trabajo. Me quería trabajar como vendedor de cambaceo y me dieron una ruta, y dentro de esta ruta era pasar a vender a este mercado. Quiero que noten algo importante. Este mercado, tiene una pared a nivel de la calle. ¿Sí la ven? La pared que viene acompañada de la banqueta. Pero los que conocen saben que terminando esa pared, el mercado se hunde o el mercado se mete y sigue la pared del mercado. Es decir, como si la banqueta se extendiera, porque tiene un desnivel hacia adentro. Quiero que vean que hay 2 paredes, la pared de acá y la pared que está cerca de la banqueta. Cuando estoy repartiendo es obligatorio, tengo mi pantalón azul bordados con los logos de Kraft. Tengo mi playera azul cielo, bordados con los logos de Kraft, y atrás la publicidad también bordada. Traía yo una camionetita cuando salieron en ese tiempo las H100, para los que conocen Hyundai, las H100 que decían las hormiguitas. Yo traía una hormiguita, mi mamá se debe acordar, la estacionábamos aquí afuera, pero en un momento yo estacioné la camioneta donde está ese paraguas, donde está esa persona vendiendo esas paletas, no sé qué está vendiendo. Ahí estacionó la camioneta. Metiéndome 2 o 3 pasillos, había una cremería muy grande. Esa cremería tenía otros negocios, en dónde no lo sé, pero ellos me compraban todo el tanque, todo el frisco, todo el clay y las botellas para sus negocios. En una venta normal de una semana, yo vendía entre 6 y 8 mil pesos solo en ese establecimiento. Llego, le hago la nota que va a querer, cuántos cambios, empiezo a llenar, y me dice, ¿cuánto es? 7 mil y cacho. Ok, váyame bajando todo mientras yo le voy juntando el dinero. Perfecto. Me salgo yo a la camioneta, empiezo a bajar las botellas, empiezo a bajar el polvo, empiezo a bajar todo, y ya cuando cargo las últimas, cierro la camioneta, le pongo el candado y me meto, entrego todo, contamos y me empieza a contar el dinero. Paz. Normalmente el dinero yo me lo ponía aquí. ¿Por qué? Porque si yo salía cargando algo, siempre iba como agarrándome aquí y caminando, no en las bolsas, porque la verdad esas cantidades de dinero para cuando uno es vendedor es mucha responsabilidad. ¿Qué teníamos nosotros? Una caja fuerte dentro de la camioneta. Entonces, contábamos todo, le poníamos copia de la hoja de pedido y la metíamos en la caja fuerte y le girábamos. Cuando termino de eso, agarro unas bolsas que tenía, las levanto y escucho una voz. Te están esperando. Voy caminando y me detengo. Para eso ya me había pasado lo del asalto en la Electra. Y yo dije, Señor, sé que eres tú. Y me regresé por un momento y volteé a ver la cremería y digo, ¿dónde me meto? Y de repente algo dentro de mí me dijo, no seas miedoso, nadie te está esperando, es pánico esquizofrénico tuyo. Tú camina, no pasa nada. Vuelvo a agarrar las bolsas y empiezo a caminar y aquí adentro te están esperando. Y yo dije, no voy a hacer eso, sé que eres tú. Le dije a las personas, ¿les puedo dejar mis bolsas? Sí. Le dejé las bolsas y entonces me metí y me fui a dar toda la vuelta del mercado hasta la esquina.
y desde la esquina me crucé y volteo 4 tipos donde está el poste de luz y 4 tipos esperándome en el otro lado. Y había 2 tipos de este lado de la camioneta, serían 4, 6, 8, esperándome la camioneta para que yo llegara. Cuando lo veo, digo, Padre, eres tú, esa voz, eras tú. Y le digo al de la paletería, oiga, ayúdeme, me quieren asaltar. Y me dijo, ¿quiénes quieren asaltar? Le digo, vea. No te van a hacer nada, solamente te quieren causear. Cuando se te acercan, para la causa, jefe, para la causa. Y yo dije, no, 8 para causear, no. Esto se pone peor, porque digo, ¿qué hago? No puedo regresar a la camioneta, me la van a quitar, me van a pegar, me van a meter ahí adentro. Y solo Dios sabe traer el dinero. Empecé a caminar hacia los patos. Ellos no vieron. Yo me quité la camisa, la submarino, me quedé en una playera blanca y empecé a caminar hacia los patos. Y caminé y llegué hasta el autolavado que está pues casi de aquel lado y había una patrulla. Y entonces les digo, oiga, está pasando esto, yo soy vendedor, me están esperando. Y empiezan a radiar y allí había un bocho, ese bocho era de uno de los comandantes y le dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacerlo. Y entonces se hablaban y me decían, mira, sí te vamos a ayudar, pero nos tienes que ayudar. Necesitamos que llegues a la camioneta, necesitamos que ellos te agandallen para poderlos agarrar. Dije, no. Si para eso busqué justicia, para no tener ese problema. Ahora, yo le dije a Dios, no estoy aquí por mi voluntad. Y yo necesito seguir trabajando. Le dije, vamos, si no hay otro remedio, vamos. Dice, mira, el asunto es que ya han asaltado a varios de tus compañeros, pero no los podemos agarrar. ¿Por qué? Porque necesitamos agarrarlos las manos con la masa. Haga de cuenta que yo venía caminando, me puse la camisa y yo venía caminando en la avenida. Dios sabe que me faltaban como 5 pasos para tocar la camioneta. Así literalmente, me faltaban 5 pasos. Cuando llegué a esa distancia, se me aventaron como piratas. Así. Los de acá se echaron a correr, me salieron los de enfrente, me agarraron así y me pegaron junto con la camioneta. Y cuando yo ya estaba así, alcé mis manos y viene la patrulla, vienen como 4 patrullas. Donde están las 2 cortinas verdes, en ese tiempo eran una tienda. Las ratas se fueron a meter ahí, los sacaron, les empezaron a pegar, los subieron a la camioneta y me dijeron, ya muévete. Pero uno de ellos se regresa corriendo y me dice, pero ¿sabes qué, Moreno? La verdad, estos van a salir y se van a quedar destinados. Le dije, por lo pronto, esto ya terminó. A las 2 semanas, como 2 semanas, 3 semanas renuncié. Es muy difícil trabajar de encarnación en lugares como Chimuelo. Pero, ¿con qué quiero que te quedes? Con la voz de Dios. Es una voz que se parece a tu pensamiento, te dice, te están esperando, es todo lo que tienes que saber. Ahora, yo digo, Dios, ¿no era más fácil que les dieras un paro cardíaco a todos ellos y que murieran ahí al instante fulminados? ¿O un rayo, fuego del cielo o algo? No. ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios se tiene que asegurar que tú sepas escuchar su voz. Ahora, digo una cosa, todos quieren escuchar la voz de Dios, pero no todos quieren pasar esas cosas. ¿Verdad? Bueno, siguiente ejemplo. Este lugar es una calle sobre el molino, antes de llegar al Telmex de Chimalhuacán. Antes pues teníamos servicio de Telmex y me iba sobre la del refugio. Ajá. Caminaba sobre el refugio y llegaba a la del molino, daba vuelta
y ya llegaba el término. Bueno, en ese tiempo estaba yo ya en la universidad y me acuerdo que por alguna razón, pues, mi papá no había tenido dinero para pagar el Telmex y pues ustedes saben, el internet es importantísimo para la escuela. Y entonces me acuerdo que había hablado con mi mamá y como todas las mujeres que tienen su guardadito, ¿verdad? Mi mamá me dijo, hijo, te lo prometo, no tengo dinero, pero sé que lo necesitas para la escuela. Literalmente me contó pesitos y completamos algo así como 380, una cosa así, el pago mínimo de términos. Iba yo con una bolsita con monedas de a 50, de a peso, con billetes, y yo lo traía en la bolsa. Pues obviamente mi mamá no me iba a dar la bolsa. Entonces me voy caminando y cuando llego a esa esquina, donde está el toldo rojito, no estaba el toldo, voy caminando sobre esa y voy a girar hacia el lado izquierdo y me dice el Espíritu de Dios, te vienen siguiendo. Ya pasé lo del Electra, ya pasé lo del mercado de artesanos. Yo digo, Señor, sé que eres tú. Y volteo hacia la derecha y venían dos cuates así, como a paso veloz, intentando ya cruzar para llegar hacia mí. Entonces me doy la vuelta y cuando siento que ellos ya no me ven, me echo a correr. Y hay un cuate vendiendo gatos hidráulicos, cosas de refacciones de carro y llaves de cruz. Y mi intención fue esta, dije, si me van a asaltar, mínimo les voy a poner con la llave. Y me acuerdo que me acerqué al que estaba vendiendo, y cuando yo me acerco al que estaba vendiendo, a una distancia como de aquí a las sillas, agarro y que le digo, ¿qué pasó, mi amigazo? ¿Cómo estás? Y me acerco con el del puesto y le doy la mano. Y le digo, ¿qué onda? No te había visto, ahora te pusiste hasta acá. Cuando ellos ven que somos cuates, se pasan derecho. En la esquina había una tienda y desde la esquina los dos observaron. Y le dije al cuate, mira, pasa esto, estos dos me están esperando. Y traigo dinero, pero solo para pagar mi teléfono, no tengo para otra cosa. Y me dice, vas a tener que darte la vuelta por el otro lado. Si te siguen, yo te chiflo o me echo a correr. Y ahí me ves corriendo del otro lado para darle toda la vuelta al molino por la de la panadería y llegar por el otro lado del templo. Se logró, pagamos el teléfono y todo. Pero la voz de Dios ahora fue mucho más clara. Yo obedecí a la primera, entendí todo esto a la primera. Y si es un sobresalto, no te voy a mentir, sí se siente temor porque ya están sobre ti y tú sabes cómo se puede poner un asalto. Como que solo te quitan lo que traes, o que te pican, te disparan, o te hacen algo, solo por quitarte el dinero. Termino con este. Cuando la voz de Dios ya era clara en mi cabeza, nosotros estábamos, no rentábamos, había una hermana que nos había prestado el terreno, que era un patio, y nos los prestaba. Hubo un tiempo en que la hermana le dijo a nuestros pastores, pues ya hasta aquí, tenemos más trabajo, llegaron más cajeros, no tenemos espacio para recibir a la iglesia. Y estábamos orando, y fíjense qué fuerte, cuando ya teníamos esa presión de salirnos, de buscar un lugar para la iglesia, el Espíritu de Dios me dijo, si van a salir de ese lugar, el dueño del salón a donde se van a ir, va a venir hasta aquí a pedirles que ustedes ocupen ese salón. Entonces yo escucho la voz de Dios y yo ya sé identificar la voz de Dios, y entonces para ese tiempo yo ya soltaba palabra profética en la iglesia. Tomo el micrófono, está dirigiendo, en ese tiempo estaba dirigiendo Mayer, le da el micrófono y le digo a la iglesia, escucho la voz de Dios que me dice, si van a salir de este lugar, el dueño de ese salón, de cualquier salón, tiene que venir y nos va a pedir aquí en la iglesia que nosotros ocupemos su salón.
uno de los del equipo de pastoral, estábamos en una reunión y dijo, Carlos todavía dice que Dios, ¿qué quiere? ¿Que nos pongan moños para que nos vayamos? Si ya nos están corriendo. Y yo le dije, yo creo lo que escuché. Yo creo lo que escuché. A la siguiente semana, la dueña del Salón Esmeralda fue a la iglesia y nos dijo, el salón está desocupado, pueden ocupar la planta baja, la del medio o la de hasta arriba. Si ocupan la de hasta arriba, nadie los va a molestar. Y ese día se hizo el trato y estuvimos en ese salón más o menos como un año y medio. ¿Quién vino a la iglesia? La dueña, la misma que es dueña en la esquina del Metro Peñón y Avenida de las Torres, donde están todas las mueblerías. Ella es dueña de toda esa esquina, de todos los muebles y de ese salón. Doña Tere fue hasta la iglesia a pedirnos que nos fuéramos con ella. Yo sé identificar la voz de Dios. Es duro, sí. A veces da miedo, sí, da mucho miedo, porque van a decir, ay, no quiero que suceda, no quiero que pase. Pero cuando es la voz de Dios, tú la sueltas. Tú la sueltas. ¿Cuál ha sido lo más difícil de escuchar la voz de Dios? Cuando he profetizado, no solamente la iglesia ha dudado de mí, amigos han dudado de mí, pero escuchen bien esto, ministros han dudado de mí. En una ocasión un ministro, un pastor, la verdad famoso, fue a nuestra iglesia y el infeliz de mi pastor me dice, Carlos, ven, profetízale. Así, así. Como si yo parara a Luis y le dijera, ve con Ray y profetízale lo que va a pasar. Entonces, yo ya sé la voz de Dios. Yo no tenía una palabra para él, pero fíjate lo que pasó. Yo le dije a Dios, no tengo nada, pero si tú me das, yo voy a poner sobre él lo que tú me digas. Y en tiempo real está ese pastor y empiezo a orar por él. Y le digo, va a pasar lo siguiente, vas a viajar al extranjero y tu voz va a ser escuchada en el extranjero. Y aunque no tengas nada con qué iniciar, Dios va a abrir puertas. Termino de hacer la oración y este pastor es invitado a predicar. Este pastor no dice nada, se sube a la plataforma y empieza a decir, ¿saben qué? Yo dudé de ese que me mandaron a que me profetizara. Y le dije a Dios, ¿cómo ese me va a profetizar a mí? Pero escuchen lo que va a pasar. Tengo una invitación a ser pastor en Estados Unidos. Y no me he decidido a ir. ¿Por qué? Porque no tengo los recursos. ¿Y qué pasó con ese pastor? Se fue a Estados Unidos y fundó una iglesia. Voz profética que inicia entendiendo la voz del pensamiento y luego va a suceder que profetizas a la iglesia. Esta junta para mí es la junta decisiva. Mis pastores habían tomado la decisión de divorciarse. La iglesia estaba a punto de dividirse o de desaparecer. Enviaron a un pastor de Monterrey a tener una junta con nosotros. Estaba el equipo pastoral, éramos más o menos como 8. La mayoría eran adultos más grandes que yo. Y vino Alfredo Ceres, el profeta de la iglesia de Monterrey, y nos juntó a todos. Y fíjate lo que dijo Alfredo Ceres, dijo, necesitamos dejar a alguien a cargo de la iglesia, pero no sé quién es de ustedes. Y Alfredo dijo, voy a decirles que ustedes hablen lo que tengan que decir. Y el Espíritu de Dios me va a decir quién de ustedes se va a quedar a cargo de la iglesia. Y ya de cuenta que éramos un grupo, éramos 3, Alejandra, Mael y yo, los solteros
y medio chavos, menos de 30. Yo para ese entonces tenía como 28 años más o menos. Nos sientan a todos como en esa junta y cada uno va expresando. Y llegó el turno del que era más viejo de todos del equipo pastoral y todavía nos intentó hacernos menos. Y dijo estas palabras, dijo: ya hablaron los hermanos menores, ya hablaron los chiquitos, ahora vamos a hablar los adultos. Y él habló lo que tenía que hablar. Cuando terminó toda la participación del equipo pastoral, el profeta Alfredo Ceres me dice: el Espíritu de Dios te ha puesto para resguardo de la iglesia. A partir del día de hoy y hasta que regresen tus pastores, tú estarás a cargo de la iglesia que ellos dejan en tus manos. Antes de hablar, yo le dije al Espíritu de Dios: Espíritu de Dios, dime lo que tengo que decir. Y el Espíritu de Dios me habló acerca de mi paternidad. En un instante me dijo, tú vas a ser padre y cuando tengas hijos vas a necesitar de hijos que te perdonen. Perdona a tus pastores y yo te pondré en ese lugar. Y mis palabras ese día fueron literalmente eso: te perdono Moy, te perdono Cami, porque yo sé que un día seré papá y necesitaré de hijos que también me puedan perdonar. Y esas palabras fueron lo que tocó el corazón y el entendimiento del profeta, y a partir de ese día me hice cargo de mi iglesia. Hasta que regresaron mis pastores, un mes después. La palabra profética es muy profunda y muy específica. Y para los que pretenden ser profetas, Dios va a pedirles una cosa, y esto es muy importante. No puede haber ministerio profético dentro de una iglesia que no esté sometido a su autoridad. Lo voy a poner muy específico, tal cual como se debe de predicar. Si se va a levantar un ministerio profético en esta iglesia y es desobediente a mí, no va a prosperar. No hay manera. Dios es Dios de orden y no de desorden. Si tu obediencia no está conmigo, Dios no te va a prosperar. No importa que seas un gran profeta de Dios, si no estás sometido a autoridad, no vas a prosperar. La última prueba fue la prueba de Esther. Por eso yo amo ese libro. Y si hay un libro que me sé mucho, es el libro de Esther, la historia de Esther, Mardoqueo y el rey. Cuando mis pastores regresaron de Monterrey, a mí en lo particular no me había dicho cuáles eran las razones del divorcio. Una semana antes de que ella regresara a Monterrey, ella me hizo una llamada y me dice: yo quiero asegurarme de que tú sabes lo que se tiene que hacer. No te voy a decir nada, porque el que me tiene que decir eres tú. Te voy a pedir que ores y que leas la palabra. Para cuando yo regrese, tú me tienes que decir qué fue lo que Dios te dijo. Y si coincide, entonces yo te voy a abrir lo que está pasando. Esa semana estuve orando, y decía: Señor, ¿qué está pasando? Estoy orando. Y de repente, en un tiempo de oración, el Espíritu de Dios me dice, fíjate, el Espíritu de Dios toma esta palabra
y me dice, Moisés ha hecho un decreto. Él ya tomó una decisión, como cuando el rey selló el edicto. ¿Para qué? Para que los judíos fueran exterminados. Pero, dile esto a tu pastora, dile que así como la reina Esther se presentó delante del rey, así yo le doy un anillo de autoridad a ella para que haga otro edicto. Ella tomó una decisión, pero ella tiene que generar otro documento legal. En la historia de Esther y Mardoqueo y ella, alguien ayúdame con ese celular, por vida de Dios, apáguenlo. En la historia de Mardoqueo y la reina Esther, dice la palabra de Dios que ellos tuvieron que redactar otro documento. ¿En dónde? En donde facilitaban que los judíos se pudieran defender. Y entonces cuando llegó la fecha, dijeron, ok, está el edicto del rey que pueden intentar matarnos, pero no les va a ser fácil, porque la reina también ha hecho otro edicto, que podemos defendernos, y nos defenderemos, y nuestro Dios nos defenderá. Cuando llegó el día de la exterminación de los judíos, el rey se da cuenta que Naamán, su servidor fiel, quiere matar al pueblo de la reina. Y sabes, la peor muerte para Naamán, cuando hablo con mi pastora, le digo, Dios me dijo esto así, así y así. Y me dijo, es verdad, es real, él ya tomó una decisión y ahora yo tengo que tomar otra decisión junto con la iglesia que se quiere quedar. Y ahí inició una gran historia de la historia de nuestra iglesia. La palabra profética está vinculada íntimamente con la voz de Dios. Y necesitamos la palabra profética dentro de la iglesia, sí, pero una palabra profética ordenada. Primera de Corintios, vamos a leer 2 citas para terminar. Primera de Corintios, ¿para qué es la palabra profética? ¿Para qué sirve la palabra profética? ¿Quién dio la palabra profética? ¿Qué hay pues, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Me permití ponerla en 1960 porque la verdad amo esta parte. No la describe mejor traducción. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ponle ahí el dedo, 29. Las palabras que son expresadas desde las lenguas del Espíritu, básicamente en la iglesia tiene que haber dos dones: el que habla las lenguas y otro, el que va a interpretar las lenguas. Pero escucha bien esto: si no hay intérprete, dice que también no andes nada más a la loca. Le bajas el volumen y empiezas a hablar para ti mismo, para edificación tuya. Pero si hay intérprete, entonces hay que darle oportunidad al intérprete. Se calla el que está hablando y se levanta el intérprete y empieza a expresar la interpretación. Pero no es de que estamos en la iglesia como locos. Uno se levanta acá, dice el Señor, y el otro se levanta, no, pero acá dice más el Señor, y aquí el niño, y aquí dice el Señor. No. En el nombre de Jesús se ha reprendido ese espíritu de confusión. En orden. Aquí en la iglesia, y escucha bien esto, tenemos un método.
Si el Espíritu de Dios te dice algo para la iglesia, es bien sencillo. Te levantas y vienes conmigo. Y me dices, ¿qué te voy a pedir? Te voy a pedir una base bíblica. Dios no habla si no es a través de la palabra de Dios. Entonces, si tú me vas a decir algo que no viene en la Biblia, ya ni me busques. No me pases el mensaje. No te voy a escuchar. Pero si tú vienes y me dices, así como dice el Padre, en Éxodo capítulo 3, versículo 2, y Dios dice, entonces, oh Señor, eso ya es otro nivel. Terminemos. 27, 28. Y si no hay intérprete, calla en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, o los demás. ¿Y los demás qué? ¿Y los demás qué? Entonces, aquí, esto es un poder que tiene la iglesia. La iglesia tiene el poder y la potestad de juzgar la palabra profética. ¿Sí? Por supuesto. Imagínate, le dan una palabra profética al Ray, que tiene que dejar a la Betty, vender su casa, irse a Acapulco y conocer a una sirena que Dios le va a dar. Pero sabiamente, ¿qué dice Ray? A ver, voy a escuchar al profeta. Eso es obligatorio. Te voy a escuchar. Pero de ahí a que pase esa palabra para definir el futuro de mi vida y de mi familia, Dios me tiene que confirmar. Lo someto a la palabra de Dios y le digo, Padre, te entrego esta palabra y tú juzga a ese profeta si ha dicho verdad o si ha dicho mentira. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y los demás juzguen. No te vayas a ir con la finta de que todo el que dice que es profeta y que toda palabra viene de la boca de Dios. Avancemos. 31. 30. Y si algo le fue revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos. Pero, ¿qué dice? Uno por uno, para que todos aprendan y todos sean, ¿qué? Exhortados. Y los espíritus, aquí ponle doble raya, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, si tú te encuentras un profeta que está ahí temblando y que tiene que hablar a fuerzas, que no puede controlarse porque es tanto poder, ese no es profeta de Dios. Porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. ¿Qué quiere decir? Que Dios no me va a quitar mi conciencia de las cosas de orden para poder dar su palabra profética, no. Sino que en todo orden, con los pies en la tierra, para edificación de la iglesia, cada profeta tendrá su turno de hablar lo que tiene que hablar. Aleluya. Si no estamos a la loca, por eso está la palabra de Dios. Todos los dones de la iglesia deben de caminar en estas 4 cosas. Todo. Todos. 1, orden. 2, caminar bajo autoridad. 3, caminar en plena conciencia. Nada de que estoy en estado nirvana, que no sé ni en dónde estoy. No. Y 4, exclusivo para la edificación del pueblo de Dios. Terminamos con la última cita. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1. Bueno, apurémonos. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios,
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación. Aquí anótale. Importantísimo. La palabra profética tiene que tener 3 aspectos. Si no, no es palabra profética. 1, edificación. 2, exhortación. Y 3, consolación. Si alguien se acerca contigo, tiene que tener estas 3 cosas. Te tiene que edificar, te tiene que exhortar y te tiene que consolar. En la iglesia hay 2 personas que pueden llegar directamente contigo a soltar una palabra profética. ¿Quiénes? Las únicas, Mari, y 2, yo, o al revés, yo y la otra, Mari. Fuera de nosotros 2, todos, sin excepción, si tienen una palabra profética, pasan primero conmigo y luego esa palabra profética va a ser compartida con la iglesia. 5. Así que quisiera que todos habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Para qué es la palabra profética? ¿Para qué es? Exclusivamente para la edificación de la iglesia. No es para ver quién profetiza más bonito, ni tiene una palabra más devastadora. No es para edificación de la iglesia. La última, ahora sí, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Es más, ponte de pie porque es la última. Y con esto nos vamos a despedir. Estírate ahí, sacude tu vecino y dile, ya te puedes levantar. Ahora sí, vámonos a las carnitas. Ahora sí, no, la verdad muy ricas las tostadas. Qué buen toque. 1 Corintios 12, versículo 4. 1 Corintios 12, versículo 4. Mira, Dios nos ama tanto que dejó a su Espíritu para que tuviéramos comunicación con Él. Comunicación. Y por eso dio dones a los hombres. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así es que te dediques a barrer, a la oración, a las maestras de los niños, a los de la alabanza. No importa lo que hagas, tenemos todos el mismo Señor. O sea, se aplica a todos los ministerios y todos los dones dentro de la iglesia. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8. Porque es dada por el Espíritu. Y aquí empieza. 1. Palabra de sabiduría. Este es un don. A otro. 2. Palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. 9. A otro. Fe por el Espíritu Santo, tercer don. Y otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 4. 10. A otro, Él hace milagros. 5. A otro, profecía. 6. A otro, discernimiento de espíritu. 7. A otro, diverso género de lenguas. 8. Y a otro, interpretación de lenguas. Estamos hablando de los 9 dones. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como a Él se le pega la gana. 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, ¿quién? Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. No quiero terminar esta predicación sin decir lo siguiente. Estamos hablando que en el Antiguo Testamento fue revelado el Padre. En el Nuevo Testamento es revelado el Hijo. Pero el Hijo, después de ser crucificado y resucitado, Él asciende al cielo. ¿A dónde está Jesús en este momento? A la diestra del Padre. Pero entonces, si el Padre Jesucristo está en su lugar de gobierno, ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo, que es el consolador de nuestras vidas. Termino diciendo esto. Tu vida y la mía necesitan de una comunión profunda con el Espíritu de Dios. Y tú no te puedes escapar de enfrentar al Espíritu de Dios, porque Él está todos los días tocando tu corazón. No te puedes ni podrás escapar, porque así te ocultes donde sea, el Espíritu de Dios va a ir tras de ti, va a ir y va a tocar, y a veces va a golpear. Tu casa, tus hijos, tu vida y tu futuro necesita la voz del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Espíritu Santo, te damos toda la libertad de tratar con nuestra casa, de tratar con nuestra iglesia. Te damos toda la libertad de que permitas las cosas que son agradables o no agradables con el fin de poder perfeccionar nuestro oído para saber y entender cuál es tu voluntad en medio de estos tiempos para nosotros. En el nombre de Jesús, en tus propias palabras, iglesia, dile al Padre: necesito tu Espíritu. Necesito tu Espíritu. Necesito que me hables, por duro o suave que sea tu voz, por duro o suave que sea tu trato, necesito que tú me hables. Necesito enfrentarte, necesito conocerte, necesito que te hagas real en mi vida. No quiero vivir un día más sin escuchar la voz del Espíritu de Dios. Iglesia, haz un compromiso con Dios de que vas a iniciar la búsqueda incansable de hablar en lenguas. La búsqueda incansable de hablar en lenguas. Que no seas una iglesia estéril que no va a producir para el futuro. Y lo que produce para el futuro es el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, iglesia, te bendigo. Y que el Padre esté contigo y su Espíritu todos los días de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abrazote a todos.